¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les vuelvo a saludar el magíster Yuri Chicoma Prado. Hoy vamos a tocar unos temas bastante interesantes relacionados a la segunda semana. Tal como se había mencionado y tal como está en el cronograma, hoy día vamos a hablar un poquito sobre lo que son cultivos celulares, alimentos transgénicos y también un poco sobre biorremediación. Además está comentarles que existe una información adicional que se les va a alcanzar, que ya estoy alcanzando a tutoría para que pueda compartirla con ustedes, ¿sí? Bien, vamos a comenzar conversando un poco sobre lo que son alimentos transgénicos, ¿sí? ¿Qué son? ¿En qué nos afectan? ¿Son seguros? ¿Cómo se regulan? En realidad son unos temas bastante interesantes. Miren, hay que tener en cuenta algo. Cuando yo voy a hablar de un alimento transgénico, tengo que entender nada más que es un alimento que tiene una modificación genética, es decir, se alteraron a nivel de genes. No podemos decir que un alimento transgénico contiene químicos, contiene aditivos, porque esa no es la figura, ¿sí? Solo cuando hablamos de alimentos transgénicos nos referimos a cualquier tipo de alimento que ha sido manipulado genéticamente. Cuando hablamos de un organismo transgénico, es la misma figura, solo se modificó una porción del ADN. Recuerden, la semana pasada habíamos mencionado el ADN recombinante. Precisamente es eso. ¿Cuál es la diferencia? Que un alimento es el que, modificado genéticamente, va a tener características diferentes, ¿sí? Que van a expresar el gen el gen extraño que se ha podido ingresar. Miren, tendríamos que definir primero qué es un alimento, un transgénico. Es un organismo modificado genéticamente. También lo vamos a encontrar en muchas lecturas como OMG o también como organismo transgénico. Se caracteriza por tener una fracción del ADN de otro organismo integrado en su propio ADN. Si recordamos la semana pasada cuando hablábamos del ADN recombinante, era eso. ¿Recuerdan cuando mencionábamos unas endonucleasas? Cuando tengo la secuencia de ADN, esas endonucleasas la reconocen, las parten, las cortan, y una vez que las cortan, se puede adicionar una pequeña porción de ADN extraño. Luego llegan unas enzimas ADN ligasas y pegan estos ADNs, así que tenemos una modificación genética. Cuando se logra esto con algún tipo de alimento, entonces hablamos nosotros de organismo modificado genéticamente, ¿sí? Los genes insertados determinan la presencia específica de nuevas proteínas. Como resultado, el organismo transgénico gana nuevas características. Es decir, cuando yo voy a tener un alimento de repente como el maíz, ya vamos a ver un ejemplo nuevo, el maíz, y le adiciono algunos genes que son resistentes a algún tipo resistente. Es así, cada manipulación genética termina o nos da como resultado alguna nueva característica que no es natural hablar. Según el Codex Alimentarius, un organismo modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Esa figura, ¿sí? En la naturaleza ocurren ese tipo de alteraciones genéticas. Desde el origen de la vida, hablamos de un primer prototipo celular, que es el coacervado. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha tenido alteraciones genéticas. Genéticamente se han ido modificando, han sufrido mutaciones, algunas vemos en la actualidad. Entonces, hablar de que un organismo genera nuevas características, aprende nuevas condiciones en la naturaleza. Cuando hablamos nosotros de organismos genéticamente manipulados, es porque ya lo hemos hecho con ya es un trabajo mucho más específico. Entonces, sí podemos hablar que son recombinaciones que naturalmente no se dan. En la naturaleza se dan millones de secuencias, podría mutar una y no necesariamente significa que eso genere una característica diferente. Muchas veces esos cambios genéticos son imperceptibles, pero cuando hablamos de una ingeniería genética, ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación.
Como les mencionaba a ustedes, ¿no? El tema en la biotecnología, dimos nosotros el concepto, cada vez que sea algún nuevo producto, algún metabolito, alguna parte de un ser vivo, ¿sí? Entonces, la diferencia va a ser, en realidad no mucha, cuando hablamos de biotecnología, son todas las técnicas que se van a aplicar a los organismos vivos para obtener un nuevo producto. La ingeniería genética es esa pequeña parte. La ingeniería como característica que tiene es el ingenio, ¿no? Entonces, este ingenio que tenemos para poder manipular genéticamente y obtener resultados que nos favorezcan. Entonces, si queremos hablar, la ingeniería genética podría ser una herramienta netamente de investigación que aporta muchísimo a la biotecnología, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hablar de obtención de nuevas cepas, yo puedo tener un microorganismo A, lo mezclo con un microorganismo B, entonces al tener el mismo medio puede existir un apareamiento normal entre ellos, van a haber algunas reacciones, pero van a ser un poco más al azar, ¿sí? Sin embargo, cuando quiero hablar de ingeniería genética, va a haber mucha más precisión, como les repetía, la direccionalidad, es decir, voy a trabajar específicamente sobre un gen de una especie para transferirlo a otra y voy a poder controlar muchísimo mejor los resultados porque voy a saber cuál es esa nueva característica que me está dando el organismo manipulado genéticamente, ¿sí? Para recordar, y este es un pequeño ejemplo que nosotros podemos ver. Tengo una célula humana, ¿sí? Entonces voy a hacer una extracción de ADN. Recordemos nosotros que para la extracción del ADN va a ser cualquier muestra que se pueda ocurrir. Entonces, esta muestra primero vamos a tener que purificarla y luego vamos a tener que ampliarla, lo que mencionábamos, el PCR. Una vez que hicieron, ¿qué hacen estas enzimas? Cortan un pequeño gen, una pequeña parte, ¿sí? En este caso, el ejemplo de interés es el gen de la insulina, es decir, estas enzimas cortaron un gen de la insulina. Paralelamente, el plásmido, y el plásmido como característica es que contiene ADN, y una de las características muy importantes es que los plásmidos tienden a ADN, lo duplican y lo van a hacer transmitir información, es decir, la recombinación, es decir, la información de un plásmido la puede transferir a otros microorganismos. Entonces, en ese plásmido también van a intervenir algunas otras, ¿sí? Van a cortar también el ADN y entonces voy a tener el plásmido que normalmente es circular y cerrado, lo voy a tener abierto. Como ven en la imagen, ya tengo ciertamente un ADN abierto. Entonces, esta pequeña porción de ácido nucleico yo la voy a juntar con el plásmido abierto. Una vez que se juntan, vienen nuevamente, entonces hablamos ya de un plásmido híbrido. Entonces, ¿qué hago con este plásmido? Lo voy a regresar nuevamente a la bacteria. Como le repito, los plásmidos tienen esa característica. El plásmido siempre va a replicar muchas copias de la información que tenga, que va a producir insulina, y es una manera como yo estoy teniendo una bacteria que sería en este caso un organismo. ¿En qué nos afectan? ¿Son buenos? ¿No lo son? Entonces, hemos manipulado genéticamente los organismos transgénicos. Pueden producir o tienen mucho con insumos químicos. En realidad hay gran confusión en la población, muchas personas piensan que es lo mismo y en realidad no lo es. Ya como les he dicho, es la manipulación de genes de diferentes organismos. ¿Qué beneficios podemos encontrar? Pueden tener un incremento en la productividad, es decir, acelerar procesos manipulados, se les ha modificado el sabor, se ha incrementado un poquito. La resistencia a plagas, el incremento en la inocuidad. Hay que entender, cuando hablamos del término de inocuidad, significa que es un alimento sano, es un alimento que no va a producir ningún tipo de enfermedad a cualquier ser humano o a cualquier persona que lo pueda consumir. Resistencia a enfermedades, mejorar sabor, propiedades nutricionales, y en este caso siempre, como se repite, solo se transfiere el gen que queremos. Es decir, si yo quisiera un organismo que tenga un mayor sabor, entonces atacaría al gen que produce ese sabor agradable para que pueda incrementarse, ¿sí?
Por ejemplo, si queremos hablar de un ejemplo de la tolerancia a herbicidas, la soya, ¿sí? El nombre Roundup Ready RRS. Este es un herbicida con amplio espectro, el glifosato. En realidad el glifosato es un herbicida que dañaría los cultivos, generalmente daña, se absorben mucho en las hojas, en la raíz, y entonces este glifosato tiende a generar, está bastante relacionado con no solo dañar cultivos, sino también con mucho caso de cáncer. Entonces, en este caso, se introdujo a la soya un gen bacteriano que codifica una enzima, ¿sí? Esta enzima lo que hace es simplemente romper este glifosato, ¿sí? El glifosato es una molécula, la enzima que produce una bacteria es el 5-enol piruil shikimato 3-fosfato. Entonces, este gen, esta enzima, lo que hace es romper el glifosato, lo desintegra, entonces yo ya no tengo una sustancia que perjudica al cultivo. Entonces la soya va a ser resistente a ese tipo de herbicidas y no se va a ver alterado en ningún caso, principalmente por el glifosato. Las aplicaciones que vamos a tener con la soya va a ser harina, concentrados proteicos, aceites, diferentes casos. Pero quiero que se entienda, entonces, en este caso particular, es un gen de una bacteria que se introduce en la soya y esta soya, en todo caso, comienza a resistir al glifosato. ¿Por qué? Porque el gen de la bacteria que se ha inoculado es un gen que destruye o rompe al glifosato. Entonces, por ahí es cuando comenzamos a hablar de cierta tolerancia a herbicidas. Por ejemplo, el maíz BT también es otro tipo de alimento transgénico. Aquí este produce una proteína de origen bacteriano, la proteína CRI es el nombre. Esa proteína naturalmente la produce Bacillus thuringiensis. Es decir, esta bacteria, si queremos hablar de dos casos paralelos, yo tengo una hoja de maíz natural y tengo mi Bacillus thuringiensis de forma natural. Entonces, a esta planta de maíz sí le afectan muchas plagas, muchos larvas, gusanos, diferentes casos, ¿sí? Entonces, esta bacteria, Bacillus thuringiensis, lo que tiene es una proteína CRI, y esta proteína CRI es tóxica para las larvas de los insectos. Entonces, lo que se hizo es manipular genéticamente, como en el ejemplo que vimos hace un momento, yo corto el gen de esa proteína CRI, entonces le introdujo nuevamente en la planta de maíz, se reproduce y voy a tener definitivamente una planta que cuando las larvas se alimenten de sus hojas, de tallos, simplemente van a morir y no se va a permitir que la planta se vea afectada, ¿sí? Entonces aquí yo tengo otra función u otra aplicación de organismos transgénicos que son resistentes a las plagas. La gran controversia en todo caso es en la parte ética, porque todos pensamos y todos decimos, cuando ya se altera algo que existe en la naturaleza, tenemos cierta resistencia, pues creemos que puede generar algunas consecuencias que todavía no las podemos ver, pero por el momento, hasta donde se está viendo, no existen casos tan particulares que comprueben que los organismos manipulados genéticamente puedan ser tan perjudiciales, ¿sí? Otra figura es la de la resistencia viral, ¿sí? Un gen de ciertos virus que reduce susceptibilidad de los vegetales a enfermedades causadas por dichos virus. Es decir, una planta puede ser afectada por un virus y esa planta se deteriora y muere. Sin embargo, existen otros virus que van a tener algunos genes que le van a dar resistencia, es decir, un gen que resiste a la infección del virus X, por ejemplo. Entonces, cuando el virus X quisiese introducir su ADN en la planta, esta no lo va a permitir, lo va a rechazar, y es una especie de inmunología, si quisiéramos mencionarlo de una forma. Es el mismo mecanismo que tienen las vacunas cuando nosotros nos presentamos frente. Bien, con respecto al incremento de la calidad, existe, por ejemplo, algunos cultivos de fresas que van a resistir bajas temperaturas,
porque llegan insertados algunos genes que van a sintetizar proteínas anticongelantes, ¿sí? Por ejemplo, en el pescado ártico, la platija ártica es un pez al cual, obviamente, por su estado natural, ese pez resiste bajas temperaturas. Entonces, ese gen que le da esa característica de resistir temperaturas bajas, se inocularon en cultivo de fresas, entonces le va a dar resistencia a bajas temperaturas. En otro caso, por ejemplo, el tomate flar, la enzima inhibe el ablandamiento y senescencia, es decir, muchas veces tenemos el problema nosotros que las plantas de tomate son frágiles, en realidad son débiles y son mucho más propensas a la maduración, es decir, cuando ya está maduro el fruto y no lo recoges a tiempo, rápidamente puede pasar a un estado de putrefacción. Este gen lo que hace es mantener el estado de maduración mucho más tiempo, una fase de latencia. ¿Para qué? Para que pueda tener una mayor duración o mayor producción de venta. Principalmente es eso, ¿no? Sabemos que un tomate maduro, si lo van a comprar, pero un tomate que ya está pasándose, que comienza a aguarse de repente, a ponerse un poco, ya no muestra las mismas características organolépticas, entonces ya no es agradable para el consumo. Cuando hablamos de organismos modificados genéticamente, ¿no? Se están hablando, por ejemplo, de técnicas, ¿sí? En ingeniería genética para prevenir problemas de inocuidad en los alimentos. Es decir, cuando hablamos nosotros de inocuidad, hablamos de un organismo o un alimento que no pueda, bajo ningún punto de vista, generar algún daño a la población, en realidad. ¿Sí? Si tú quieres hablar de un organismo que es inocuo, dicho en otras palabras, es un alimento que no te va a enfermar, para nada. En el maíz se ha encontrado que es resistente a los ataques de los hongos productores de toxinas, concretamente a las micotoxinas que son carcinógenas. Es decir, las micotoxinas de los hongos producen cáncer en el ser humano. Entonces, esta planta de maíz se ha detectado que genera resistencia a la infección con ese tipo de hongos, por ende no lo asimila, y si no lo asimila, nosotros no vamos a tener algún tipo de inconveniente al alimentarnos. Caso que no ocurre con un maíz normal, que puede sí ser afecto por este tipo de micotoxinas. Entonces, cuando llega al consumo humano, en algunos casos va a producir algunos casos de cáncer. Entonces, principalmente para eso se está viendo, ¿no? Se quiere utilizar la ingeniería genética para ver la inocuidad en alimentos y tener la certeza que ningún alimento que vamos a consumir pueda tener alguna sustancia, molécula o alguna toxina que termine siendo perjudicial. Para la nutrición también, la vitamina A ya se conoce que existe mucha deficiencia de esa vitamina. Casi todos nos dicen cuando te falta vitamina A, betacaroteno, ¿sí? Tu zanahoria, tu tomate en realidad. Y lo que se está haciendo es eso, introducir genes que contengan betacaroteno en cultivos como el de arroz, por ejemplo. Muchas personas y desde los niños es diferente que tú le digas come un tomate, come una zanahoria, que comas un poco de arroz. Entonces por ahí también se está atacando el tema de la nutrición con los organismos, con los alimentos transgénicos. Entonces habría que enfocarnos bien si son tan perjudiciales como se creen. Tampoco vamos a decir que todo es perfecto, existen algunos riesgos, se consideran un poco menores, pero aún así pueden tener algún gran impacto. Hablamos de expresión inesperada de genes, es decir, al introducir un gen que no es natural en otro organismo, entonces esto puede llevar a cierta sinergia, a cierta producción o aparición inesperada de algunos genes, y ya sabemos que un gen va a tener una característica que no sabemos cómo se va a expresar. Entonces, esa sí es una preocupación que puede haber, ya que la ingeniería genética lo que busca es direccionar, ¿sí? Y lo que menos queremos es que aparezcan genes que no sabemos cuál es su incidencia, si el impacto va a ser positivo o negativo. Entonces, ese sí es uno de los riesgos, ¿sí?
proteínas con potencial alergeno, es decir, que alguna proteína de estas nuevas que se están sintetizando vayan a ser alérgicas, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Existen algunos, por el contrario, lo que se quiere es con ingeniería genética que todos los alimentos sean inocuos. Entonces por aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque cualquier potencial alergeno, alguna sustancia o proteína, no tenga esa inocuidad, ¿sí? La alteración de la calidad nutricional, muchas veces por resistir una temperatura, por resistir algún insecticida, puede afectarse la calidad de nutrición o la calidad de sabores, y eso tampoco es lo que se busca. Amenaza de la diversidad biológica. Esto sí, porque lo que menos se quisiera es que de repente algún organismo manipulado genéticamente pueda ponerse en contacto con sus similares, pero de forma natural, de forma silvestre. Entonces aquí sí va a haber una propagación no controlada. Y cuando eso ocurre, se puede alterar la diversidad biológica. Muchas veces en la naturaleza todo está en equilibrio. Un organismo crece porque compite con otro, porque vive de otro, porque se alimenta de otro. Entonces, al darle características que no son naturales, adicionales a una especie, entonces esta puede sobrepoblarse, puede afectar a otras y disminuir la diversidad biológica, que es lo que no se busca, ¿sí? Son algunos de los riesgos que podríamos considerar dentro de los organismos genéticamente modificados, ¿sí? Como les decía, los alergenos es una preocupación, ¿sí? El tema de la transferencia genética de células genéticamente modificadas a células del organismo, a bacterias gastrointestinales. Por ejemplo, ahí sí podríamos nosotros hablar, o una preocupación sería el tema de la resistencia antibiótica. Sabemos que nosotros tenemos en nuestro organismo microorganismos de forma natural, pero también sabemos que si estos los modificamos genéticamente van a ser resistentes a antibióticos, entonces pueden producirnos un daño mayor al que siquiera nos imaginamos, y eso tampoco se busca, ¿sí? El outcrossing es lo que les mencionaba, principalmente cuando se da en genes de cultivo vegetales, y hablamos cuando un cultivo vegetal genéticamente modificado puede ponerse en contacto con sus homólogos pero silvestres, y eso sí puede generar algún cambio de forma masiva, y entonces puede tener un efecto indirecto sobre la calidad, la parte nutricional, inclusive sobre la seguridad alimentaria. Son inocuos, como les mencionaba a ustedes, los alimentos, no solo los genéticamente modificados, sino todo tipo de alimentos tienen que buscar la inocuidad, es decir, que no generen enfermedad en las personas que lo consumen. Un alimento genéticamente modificado tiene que pasar una serie de pruebas para que nos digan que es inocuo, pero no solo ese. También podemos hablar, si quisiera yo ir a algún restaurante, pedirme algún plato a la carta, algún almuerzo, o cuando voy a algún sobreentendido, porque lo que buscamos es que no sea un organismo o no sea un alimento que pueda producir enfermedad en quien lo consume. Códex alimentario, legislación europea, española, son el reglamento europeo, son donde ya están. Hay una característica que debe tener, es la trazabilidad. Si quisiera, para que se pueda entender la trazabilidad, se produce, desde dónde se cultiva, quién lo procesa, quién lo compra, quién lo transporta, quién lo lleva, hasta el etiqueta. Es un OMG, un organismo genéticamente modificado. Entonces, ese de aquí, cuando yo, dónde se envasó, quién lo envasó, en qué lote, quién lo transportó, y saber el origen de este alimento, para algún error, para poder cortarlo y que no produzca algún tipo de problema o perjuicio, ¿sí? Un poco sobre los cultivos celulares, ¿sí? Y estamos entendiendo que realmente es de laboratorio, técnicas que permiten mantenimiento de las células in vitro, es decir, células vivas, pero vamos a tenerlas bajo un control, conservando al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Es decir, queremos hacer un cultivo lo más parecido de unas células
que si estuviesen en el organismo naturalmente, ¿sí? ¿Esto para qué se utiliza? Para observar comportamientos, para ver morfologías, para hacer estudios mucho más específicos, para recuperar tejidos, para ponerlos a prueba con diferentes productos. Entonces es muy utilizado y bastante interesante esta pequeña parte que vamos a mencionar, ¿sí? Los puntos que debemos tener en cuenta siempre es que debemos contar con un equipo básico de un laboratorio de cultivo celular. Ya vamos a ver cuál es el equipamiento necesario. Los cultivos primarios y qué son cultivos primarios y cuáles son las líneas estables, las preparaciones de medio de cultivo, la asepsia y esterilidad que es necesario, rutina en el mantenimiento de la línea celular estable y la congelación y almacenamiento de las líneas celulares. Por eso vamos a ver, un cultivo celular necesita todas estas partes, es decir, es como en microbiología, cuando hablamos de un microorganismo, este debe tener un lugar específico donde pueda crecer, donde se le dan las condiciones. Entonces, las bacterias son células, claro. ¿Quisiera yo hablar de un cultivo celular? Sí, pero cuando vamos a hablar nosotros de bacterias, estamos hablando de células procariotas. Entonces, nos vamos a referir en este capítulo particularmente a células eucariotas en su mayoría. Bien, el equipo básico de un laboratorio va a ser una campana de flujo laminar, baño termostatizado, el incubador de CO2, autoclave, nevera, congelador, microscopio invertido, microcentrífuga y el depósito de nitrógeno líquido, ¿sí? Vamos a mencionar un poco de cada uno de ellos. El autoclave ya hemos dicho, tanto para los medios de cultivo que se van a utilizar y tanto para los materiales o los materiales donde se va a cultivar, tiene que tener proceso de esterilización. Si no, yo voy a tener diferentes líneas de celulares en un cultivo y cuando lo que yo quiero es homogeneidad, cuando lo que yo busco es una línea pura, ¿sí? Un cultivo puro, es decir, una célula pura, multiplicarla la mayor cantidad de veces sin que se contamine. Entonces el equipo de autoclave es el que le va a dar las condiciones de esterilidad antes de iniciar los cultivos, ¿sí? Tanto a los medios de cultivo como a los materiales donde se van a donde se van a cultivar. El tanque de nitrógeno líquido, esto de aquí se va a dar precisamente cuando queremos hablar de congelamiento, criogenia, ¿sí? Entonces, el nitrógeno líquido va a tener temperaturas inferiores a los 250 grados centígrados y eso lo que va a hacer es conserva células. Se utiliza muchísimo cuando queremos conservar cordones umbilicales de repente para el cultivo de células madres. Entonces, siempre se va a tener y nitrógeno líquido porque una vez que se salga del estado de criogenia, entonces sí va a conservar sus características y van a poder utilizarse nuevamente, ¿sí? La campana de flujo laminar, eso es para el momento de la manipulación en sí. Cuando tú estás haciendo tu cultivo, cuando quieres realizar cualquier tipo de manipulación de tus placas, entonces sí va a ser una campana de flujo laminar. Siempre se va a sugerir que sea una de seguridad tipo B mínimamente y que tenga su campana extractora para que pueda reducir al mínimo cualquier tipo de contaminación. Es decir, si queremos hablar de una forma un poco más práctica, una bacteria, cuando ve una célula animal, una célula vegetal, pues va a poder vivir ahí, muchas veces va a parasitarla, muchas veces va a utilizarla, entonces va a crecer ahí junto, va a aprovechar muchos nutrientes. Entonces, casi siempre cuando voy a hacer un cultivo celular, entonces voy a tener microorganismos. Lo que quiero yo es reducir al mínimo, porque como hemos dicho, se necesita mucha esterilidad y mucha asepsia para que no haya problema de contaminación. El incubador de CO2, vuelvo a repetir, nosotros, si queremos hablar nuestro organismo, las células cada vez que se duplican, tiene características de temperatura, de cantidad de oxígeno, de CO2, de vapor de agua. Entonces, la incubador de CO2 le va a dar tanto, va a controlar la atmósfera, la humedad y la tensión de CO2 para que sea en equilibrio. Al mismo tiempo que la temperatura, las células nuestras se van a producir o van a comenzar a reproducirse a la temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura del ser humano. Entonces, dependiendo las especies, algunos vegetales creo 38,5, entonces dependiendo de eso vamos a necesitar el incubador
como parte transversal de este tipo de procesos, ¿sí? La campana de flujo laminar, cuando le dan un mal uso, definitivamente vas a tener contaminación y eso no es lo que se usa, ¿sí? La microcentrífuga son equipos que van a ayudarnos mucho para la separación, básicamente por pesos, dentro de los cultivos de células de otros componentes que no sean los deseados. El microscopio invertido básicamente es para observar, controlar si hay cambios morfológicos, hay cambios de formas, principalmente, ¿sí? Recordemos nosotros que las células, si no veo yo cuál es la forma que tiene y estos comienzan a reproducirse, puede tener algún tipo de diversidad morfológica que no es lo que se busca. Los cultivos generalmente tienden o queremos que sean puros. Las botellas y placas de cultivo también son algunos materiales que se van a utilizar, ¿sí? Como hábito de trabajo de la asepsia. Miren, un cultivo primario que debe tener aislamiento de tejido, disección, disgregación y cultivo celular en un recipiente, ¿sí? Cuando hablamos de un cultivo primario se va a dar en una placa Petri. La placa Petri son las que hemos visto acá, permítanme señalarles, son las que tenemos aquí en el lado izquierdo abajo, donde la persona está cogiendo con sus dos dedos. Esas son las que conocemos como las placas Petri. Por ejemplo, habíamos mencionado sobre disgregación, existen también medios de cultivo en suspensión, líquidos, y aquí hay diferentes variantes, ¿sí? Por ejemplo, en la figura, cuando nosotros vemos aquí, en este material, aquí sí tenemos algunos cultivos en suspensión, líquidos netamente. Se busca mucha homogeneidad para que pueda crecer, y entonces para poder obtener luego el cultivo o las células que están creciendo en suspensión, ahí se utiliza la microcentrífuga para poder juntar y agrupar todas las células que se hayan podido producir. En este caso particular, miren, existe también con tejidos. Muchas veces lo que se hace es un crecimiento de adhesión en pared, ¿sí? En medios. Por ejemplo, yo puedo tener algún raspado, alguna pequeña parte de tejido que yo la voy a inocular en una superficie. Entonces, al darle las condiciones y características, estos van a comenzar a crecer. Y cuando van a crecer sobre la superficie, al momento de yo retirar o extraer este tejido que puse intencionalmente, voy a tener ya una reproducción de células que han crecido ahí como parte de adhesión. Y esa es una primera base también o línea de cultivo. También vuelvo a repetir cuando hablamos de homogeneidad. Los cultivos secundarios y líneas estables, ¿no? Si uno o varios tipos de células de un cultivo primario se resiembran, entonces hablo de un subcultivo. De un cultivo primario, de este yo extraigo algunas células, pueden ser en suspensión o adheridas, las siembro nuevamente, entonces voy a estar hablando de un subcultivo, ¿sí? Y cuando yo ya tengo ese subcultivo, puede hacer que este crezca, tenga las condiciones necesarias, hablo de un cultivo secundario. Entonces, a diferencia de este cultivo primario y el secundario va a tener una menor cantidad de heterogeneidad, es decir, va a ser mucho más homogéneo que el primer caso. Las líneas estables son las que se obtienen por subcultivo, es decir, unas líneas secundarias tienden a ser más estables que las primarias, ¿sí? Los medios de cultivo, vamos a tener medios base, ¿sí? Van a tener carbohidratos, ácidos grasos esenciales, es decir, los nutrientes que requiere una célula. Entonces, cada línea celular o cada tipo de célula, dependiendo del tejido o el tipo de célula que se va a querer utilizar, tiene requerimientos nutricionales diferentes y hacen que crezca. Es decir, el medio de cultivo A puede servir para las células de tipo A, pero si yo tengo unas células B y les pongo un medio de cultivo A, entonces no necesariamente van a tener las exigencias nutricionales. Por eso la especificidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Los aditivos, es decir, así como hay medios de cultivo que son netamente nutricionales, tenemos que cuidar también que estos medios tengan las características y condiciones que le permitan el crecimiento de la célula. Por ejemplo, se adicionan antibióticos, sí, para evitar la contaminación por bacterias, estreptomicina, pH también tenemos que manejar, sueros fetales, las condiciones necesarias, ¿no? Algunos aditivos específicos, suplemento
o suplemento glucosa, realizar los procesos de glucólisis que normalmente se tienden a dar. Sí, las propiedades físico-químicas de los medios, generalmente tiene que haber un 5% de CO2, dependiendo del tipo de célula varía de un 2 a 8%, y también el bicarbonato, ¿sí? El pH va de 7 a 7.7, casi que es similar en muchos de los organismos vivos. La viscosidad del suero, temperatura 37 grados centígrados en el caso de los mamíferos, en las aves 38,5, en el epitelio de ratón 33, en los insectos 28. Ahí es cuando mencionamos, cada organismo tiene sus características y entonces lo que queremos hacer es reproducir y tener características muy similares. Bueno, aquí son los conceptos básicos. Cuando vamos a hablar de un subcultivo, ya hemos dicho, de un cultivo primario, se hace otro cultivo, es un subcultivo, y si este prolifera de forma adecuada, es un cultivo secundario mucho más puro. La confluencia es la forma, es un método para tener un conteo de células, es decir, si están creciendo o no están creciendo, tengo que tener. Entonces la confluencia, el tiempo de duplicación, también la criogenización, que más es la conservación, y el ciclo celular, ya sabemos, las fases G1 o la GAP, ¿no? GAP1, GAP-S y GAP2. En la fase S del ciclo celular, siempre es el momento donde se da la duplicación de ácidos nucleicos, de ADN. ¿Sí? La fase M, recordemos, es cuando ya se da la división celular, sea por mitosis o meiosis, y la fase G sub 0 es relacionada con las células quiescentes, aquellas que ya no se van a dividir, así que están en una especie de fase de latencia. Sí, entonces esos son conceptos algunos básicos. Hay una lectura adicional que estoy poniendo donde detallamos un poco mejor todos esos conceptos y también los procesos, ¿sí? Para ya concluir, nos faltaría solo una pequeña parte relacionada con la bioremediación, ¿sí? De acuerdo a lo que teníamos planificado. La bioremediación, ¿qué es? No es otra cosa que, como el término lo dice, biovida. Remediación es remediar, resolver un problema, ¿sí? Usar organismos biológicos para resolver problemas, generalmente ambientales. Nosotros no sabemos si esto tenemos que manejarlo, como dije hace un momento, desde el primer prototipo celular, que es el coacervado, hasta la actualidad. Toda la diversidad biológica tenemos características en común, y esas características van a ser nuestros elementos químicos. Todos los seres vivos, sin excepción alguna, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, en diferentes concentraciones, pero somos similares en ese sentido. Entonces, tenemos que entender que en la naturaleza, de forma natural, existe la bioremediación. Cuando un organismo entra en descomposición, alguna cáscara de fruta, un animal de la naturaleza, siempre llegan los jarroñeros, y finalmente hay bacterias y hongos que descomponen. Entonces nosotros sí hemos visto en esta parte específicamente que estos hongos y bacterias que pueden remediar ayudan a descomponer muchos procesos, es decir, se alimentan, si quisiéramos decirlo de una forma un poco más casual, se alimentan de estos organismos que muchas veces alteran las condiciones naturales de un ecosistema. Entonces eso es lo que se busca, con una mayor direccionabilidad para que estos procesos o estas remediaciones naturales se puedan utilizar, ¿sí? Literalmente dice, se refiere al espectro de métodos que utilizan organismos, bacterias, pues, obtenidos a partir de ellos para degradar contaminantes orgánicos peligrosos o convertir contaminantes inorgánicos en compuestos ambientalmente menos tóxicos, ¿sí? Entonces, habría que aclarar que nosotros podemos hablar de bioremediación, ¿sí? Se basa en que la idea es que los organismos son capaces de tomar cosas del ambiente, las usan para su crecimiento, pero son procesos muy lentos los que se hacen, son lentos. Por eso muchas veces decimos una botella de plástico PET demora 200 años en degradarse, una bolsa demora 100 años o 200 años en degradarse, porque existen organismos que sí las pueden degradar, pero tiende a ser muy lento por la complejidad. Entonces, basada en esa idea, que los organismos se alimentan, degradan, rompen, consumen moléculas, entonces eso es lo que queremos hacer.
¿Sí? Se fundamenta el principio de biorremediación, es usar organismos que tomen sustancias contaminadas del medio ambiente y las conviertan en una forma no tóxica. Lo que ocurre en la naturaleza lo queremos controlar, queremos aumentar o acelerar los procesos de descomposición para que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, basados en ese principio, hablamos nosotros de biorremediación. Los microbios que producen enzimas, y las enzimas generalmente rompen moléculas, las convierten en partes digeribles, ¿sí? El contaminante, es decir, la parte que afecta al medio ambiente, es ingerido por la bacteria, lo digiere, ¿sí? Y entonces termina produciéndole energía. Entonces, cuando hablamos de biorremediación, son procesos naturales, amigables con el medio ambiente. La bacteria o el organismo o el hongo, el organismo descomponedor se va a alimentar, va a obtener un proceso muy favorable. Esto también se aplica para el tema de los metales, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de biolixiviación, hablaríamos nosotros de separación de metales pesados de algunos componentes, como en el agua, por ejemplo. Esa bacteria Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que siempre va a degradar, va a poder alimentarse o va a poder utilizar metales pesados como el arsénico, por ejemplo, el mercurio, el plomo, y esa bacteria sí se puede digerir y va a limpiar aguas de ese tipo de metales pesados. La diferencia es que yo voy a tener luego un agua contaminada con Pseudomonas aeruginosa, pero y ese es un proceso un poco más sencillo. Yo cojo un poco de agua, la hiervo y puedo matar mucho porcentaje de estas bacterias. Entonces, por ahí va la figura de los procesos de biorremediación. ¿Sí? Los organismos, por ejemplo, hablamos de los procariotas, como las bacterias, de los eucariotas como protozoarios, algas microscópicas o hongos microscópicos, ¿sí? Y en algunos microorganismos que no tienen vida, es decir, estructuras subcelulares como los virus, los viroides o los priones, que son básicamente proteínas, también se pueden utilizar para hablar de biorremediación, ¿sí? Con bacterias, como les mencionaba, existen diversos ejemplos. Creo que voy a obviarlos porque ya ustedes los tienen aquí. Esto sí también quería mencionarles con respecto a la fitorremediación. Entonces, aquí sí hablamos nosotros con plantas que crecen, es decir, precisamente en suelos contaminados, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo tengo un suelo que ya tiene metales pesados, entonces existen plantas que se alimentan, ¿sí? Con sus raíces van a absorber, van a quitar todos esos metales pesados y vas a tener áreas limpias. Literalmente me dice, ciertas plantas crecen en suelos contaminados, sus raíces extraen el contaminante, un metal pesado, lo degradan o lo absorben. Si ocurre lo último, que absorben la planta, entonces la planta tampoco vamos a poder utilizarla para consumo, entonces vamos a tener que ver de qué manera se remueve y se incinera. El lugar donde se acumulan todos esos metales pesados van a ser en sus yemas, ¿sí? Miren como la figura más o menos nos indica un poco, eso es lo que ocurre. Yo tengo aquí una tierra, un suelo muy degradado por contaminantes, entonces las raíces que hacen absorben, van a existir por las raíces, ¿sí? Degradan algunos metabolitos, los degradan, los rompen, los metales pesados, o en algunos casos los absorben. Cuando los absorben van a quedar en sus yemas, en sus nudos. Principalmente, claro, la planta se ve afectada, sí, pero te pudieron recuperar un suelo que tenía metales pesados. Entonces, por ahí también tenemos nosotros algún tipo de utilidad, ¿sí? Por ejemplo, también algunos hongos son efectivos para la remoción de contaminantes, por ejemplo, como hidrocarburos aromáticos, pesticidas, fungicidas, herbicidas. También los hongos van a poder ser liberados en una zona donde se necesite y eso van a comenzar a degradar porque buscan nutrientes. Ya les hemos mencionado, los organismos que biorremedian son organismos que generalmente van a recibir un beneficio, es decir, se van a alimentar de particularmente de estos nutrientes que contaminan sí el medio ambiente, pero sí les sirve a ellos como alimento. Entonces, desde ese punto de vista, la biorremediación son procesos
naturales que ocurren en la naturaleza, pero eso sí, mediante ingeniería genética o mediante biotecnología, lo que se quiere es acelerar esos procesos para contaminar, ya que el tiempo de degradación que hacen naturalmente estas bacterias y hongos tiende a ser muy lento con respecto a a lo que ocurre en la naturaleza, entonces, y a la manera como contaminamos nosotros. Entonces, por ahí ya podemos hablar que la bioremediación son alternativas muy saludables, lo mismo como le mencionaba como la biolixiviación. Entonces, para hacer un pequeño resumen, hoy día hemos hablado un poquito sobre ingeniería genética, los organismos genéticamente manipulados, alimentos transgénicos. Hay que aclarar nuevamente, insisto, porque ya ustedes que están viendo y están leyendo e informándose un poco más sobre esos temas, debemos aclarar que no tienen nada que ver con químicos, no tienen nada que ver con temas de alterar. Sí existe cierta resistencia porque estás cambiando, manipulando genéticamente organismos que naturalmente no lo hacen de esa forma. Y es la resistencia que podemos tener. Sin embargo, se quiere dar un enfoque mucho más favorable. Después, cuando hablamos de los cultivos celulares, no es otra cosa que un cultivo donde tenemos que replicar en laboratorio las condiciones más exactas, similares a las características normales o naturales que tienen esas células para que puedan replicarse. La finalidad es poder hacer estudios, ver formas, ver cómo interactúan, ver cómo se duplican. Son diversas figuras que se pueden enfocar. Y cuando hablamos de bioremediación, son procesos que se dan en la naturaleza, hongos y bacterias descomponedores, ellos se alimentan de esos sustratos que generalmente en la naturaleza son contaminantes. Y cuando son estos de aquí se alimentan, van a recuperar suelos, pueden recuperar aguas y finalmente la biología es acelerar esos procesos que ocurren naturalmente para que puedan recuperarse el medio ambiente. Entonces, por esta semana ha sido la videoconferencia virtual de esta forma. Hay una información adicional que también voy a alcanzarles para que puedan complementar lo que se ha conversado hoy día. Y una vez más, les repito que si existe algún tipo de consulta o algún tipo de aporte en el que pueda hacer, así que será hasta el próximo viernes.